Buenas tardes, noches ya. Bueno, no llaman noches que otra cosa. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica y en particular a mi gran amigo David por esta invitación a un campo en el cual, como suele suceder en derecho, entendemos que las diferentes ramas interactúan constantemente y son realidades que pueden tener diferentes afectaciones dentro de la sociedad y dentro de la economía, y sobre todo cuando hablamos de los problemas de ciberdelincuencia y algunos aspectos que se han venido dando. Bueno, les tengo una buena noticia, y es que en buena medida lo que yo iba a hablar lo resumió muy bien don Alfonso. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de ahondar un poco sobre esas tendencias jurisprudenciales, poniéndole un poquito de picante, un poquito de crítica a esas tendencias que vienen dándose en nuestro ámbito. Lo primero que tengo que decir, y también lo señalaba Alfonso, es que en el ámbito donde se ha discutido más los problemas de responsabilidad por daños derivados de la ciberdelincuencia es en el ámbito contencioso administrativo. Y eso por una razón, por la existencia de una banca pública que en su momento histórico era la única que teníamos y que posteriormente, pese al ingreso de banca privada hace ya bastantes años, siempre ha mantenido un papel preponderante dentro de la economía nacional. Por un lado, entonces, eso explica por qué se va a sede contenciosa la mayor parte de los casos que se dan de resarcimiento, de demandas por resarcimiento de daños por ciberdelincuencia. Por otro lado, yo tengo 20 años de estar en el Tribunal Civil de San José, Tribunal de Apelaciones, y en la jurisdicción civil nunca ha llegado un caso de demandas por ciberdelincuencia contra bancos privados. Y yo creo que la hipótesis y lo que nos decía la doctora Carolina Sánchez Crespo anteriormente es cierto. Generalmente en la banca privada, cuando se dan situaciones de este tipo, es mejor para la entidad bancaria no hacer ningún tipo de objeción a reclamos y eventualmente afrontar como un costo, si se quiere hasta un costo operativo, lo que puede ser restituir algunas sumas de dinero en aras de mantener entonces su buen nombre, su buena fama bancaria dentro de un mercado. Entonces, básicamente, tal vez algún momento se ha dado algún tipo de inicio de proceso y se ha conciliado tempranamente, o simplemente ya en sede bancaria directamente se da un arreglo que evita que sean discutidos en sede jurisdiccional civil problemas de este tipo. Bueno, no sabemos cuánto va a mantenerse así, como igual no sabemos cuánto podrá o cuándo se podrán dar discusiones mucho más frecuentes en sede penal a través de una acción civil resarcitoria en casos en los cuales se haya podido individualizar imputados concretos y se haya seguido una causa penal, porque en muchas ocasiones, al menos en los casos contenciosos, ni siquiera encontramos en territorio nacional un responsable al cual poder imputarle la comisión de algún delito. Más muchos de los casos que se han discutido en sala han sido, por ejemplo, de operaciones realizadas desde el extranjero, por ejemplo en México. Tal vez en Costa Rica los casos más frecuentes se han dado de este país, sin decir que también se pueden dar en cualquier otra parte del mundo, Rusia, Estados Unidos, etcétera, porque en este caso, como estábamos comentando hace un rato, el ciberespacio es un mundo, y es un mundo que no conoce fronteras. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones sobre los lineamientos jurisprudenciales que se han dado en sede contenciosa, y básicamente por dos aspectos, porque no hay ningún motivo por el cual eventualmente, si se discutiera este punto en sede civil, tendría que resolverse de manera diferente, o en una acción civil resarcitoria tuviera que resolverse de manera diferente. En cualquier jurisdicción, en este caso, que llegara a discutirse un problema de este tipo, estimo yo
que las soluciones van a ser amparadas en un mismo régimen legal que puede ser interpretado en un sentido o en otro, eso sí, que puede cambiar de acuerdo a la configuración de un tribunal o de una sala o de la otra también. Pero en principio el problema es el mismo y la solución tendría que abordarse al menos desde la misma perspectiva. Bueno, ¿cuáles son los temas relevantes cuando comenzamos a hablar de responsabilidad por daños causados a través, qué sé yo, de internet banking, de cualquier otro tipo de servicio bancario, por utilización fraudulenta de tarjetas, por clonación de tarjetas y utilización en el exterior? Inclusive hace 3 o 4 días una colega de nosotros va a un seminario de propiedad intelectual en Alemania, saca una tarjeta nueva, se la da al banco con el sobrecito que ellos dicen la clave, bueno, no hacer que el sobre sellado con la clave al interno, ni siquiera abierto la clave, llega a Alemania y ya habían realizado operaciones con esa tarjeta. Entonces, claro, uno apunta que el problema no se dio ni por phishing ni por ningún otro tipo de utilización de la computadora, porque ni siquiera la clave estaba abierta para ella. Puede ser que se dé en otra etapa previa. Pero bueno, en este caso era un banco privado, hizo el reclamo, estuvo 3 días sin la utilización de la tarjeta y finalmente entonces se bloqueó todo lo que se tenía que bloquear y no tuvo mayor problema, salvo el susto de tener que estar en un país extranjero con una tarjeta bloqueada por el uso indebido a través de transacciones bancarias electrónicas. Bueno, tenemos que afrontar un primer problema, o la sala primera en particular ha afrontado un primer problema, que es el de la responsabilidad y su naturaleza jurídica. En esta perspectiva, entonces, bueno, los problemas que se pueden dar o que se suscitaron en algún momento es qué tipo de responsabilidad es contractual, extracontractual, será una responsabilidad regida por la Ley General de Administración Pública, el 190, será una responsabilidad regida por el 35 de consumidor, y vamos a ver cuál es la tendencia que sigue la sala. Le puedo decir que formalmente se habla del 35 de consumidor y que yo, con lo que he visto en esta evolución, creo que no es ni siquiera 35 de consumidor. Creo que la sala está haciendo una desaplicación a través de sus argumentos de lo que es la responsabilidad del consumidor, pero bueno, vamos a ver un poco después por qué. Otro aspecto es la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar determinados hechos? ¿Cuáles hechos se pueden presumir o no? O si eventualmente hay algún tipo de inversión de la carga de la prueba, que yo es un término que nunca he tenido el agrado de manifestarme a favor de ese término de inversión de la carga de la prueba, porque en realidad lo que hace la ley es distribuir la carga según la naturaleza de la responsabilidad que se está dando desde el punto de vista de responsabilidad por daños. Y junto a ello también el punto de cuáles son los eximentes de responsabilidad para los entes demandados, en este caso, en la mayoría de las veces, o en la totalidad, entes bancarios, y en el caso de Costa Rica particularmente, de derecho público. Bueno, esta es una lista, es un listado de resoluciones que ha dado la sala. Puede ser que falte alguno por ahí, etcétera, etcétera. Desde el 2009 creo que con la primera resolución, que es la 516, se va marcando una fuerte tendencia hacia una responsabilidad objetiva. Sigue por varios años, en 3 ocasiones. En el 2010 me tocó a mí participar en resoluciones de la sala integrando, siguiendo esta tesis, pero posteriormente la sala comienza a dudar un poco de la objetividad de esta responsabilidad y comienza a atenuar, en algunas ocasiones tal vez evadiendo entrar a conocer el fondo de recursos con algunas sutilezas para rechazar de plano algún tipo de agravio o para rechazar de plano algún tipo de recurso, diciendo la parte debió alegar la violación de tales normas y no lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces era un poco como ir evadiendo un repensamiento sobre el tema que
en mi concepto se da básicamente a partir del 2014 con la resolución 686, que ha sido reiterado en el 2015 con la 327, y desafortunadamente en el 2016 con la integración actual solo hay una resolución, pero hizo lo que ya les dije, evadir un poco, entrar al fondo, entrar a discutir sobre los reclamos de una denegación de demanda, argumentando que el recurso padecía de defectos que lo convertían en inadmisible. Bueno, ustedes tienen todas estas resoluciones, pueden seguir la línea jurisprudencial y van a darse cuenta cómo va cambiando. Y esto también se da en sede de Tribunal Contencioso Administrativo, que no hay unificación de criterios, inclusive hay secciones que todavía están con una posición un poco más rígida de responsabilidad objetiva y otras que ya se van plegando más a lo que ha hecho la Sala en la 688 del 2014 y en la 327 del 2015. Una acotación normativa. Bueno, primero, puede ser que sea muy pequeño las letras acá, bueno, la idea es nada más tener en cuenta que si se hubiera resuelto por el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, se hubiera dicho que era responsabilidad objetiva. La administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. ¿Okay? Entonces, era una vertiente de responsabilidad objetiva. ¿Qué hace a la Sala desechar esta normativa? Bueno, que la actividad bancaria no es actividad de administración, no es administrativa, sino sigue siendo actividad comercial y actividad bancaria privada en sentido estricto, pese a que la realice un ente como un banco nacional o estatal. Ok, desechando esa teoría, la Sala sigue diciendo, bueno, estamos ante una relación de servicio, una prestación de servicios bancarios, generalmente a través de manejos de cuentas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas electrónicas o a través de servicios financieros como podrían ser, por ejemplo, tarjetas de crédito. ¿Ok? Si estamos ante una relación de servicio en que una empresa bancaria presta esa actividad a favor de un consumidor, pues claro que resultaba casi por default, por necesidad, aplicar la normativa del consumidor. Y aquí son dos artículos los que se han venido discutiendo, básicamente dos aspectos para tratar de simplificar esta tendencia. En primer lugar, es el aspecto de la información. El artículo 32, inciso C, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor establece que el consumidor tiene derecho a una información veraz y oportuna sobre los diferentes bienes y servicios con especificación correcta de la cantidad, características, composición, calidad y precio. Si yo opto por la utilización de servicios bancarios por internet electrónicos, existe un deber de la entidad bancaria de informarme concretamente sobre dichos servicios. Y dentro de la información estaría en principio la información acerca de los riesgos que puedo correr, acerca de lo seguro que pueden ser o no dichos servicios y también acerca de cómo evitar posibles fraudes, etcétera. Durante mucho tiempo se descuidó esa información, entidades bancarias no prestaban mucho cuidado hasta que se comenzaron a dar oleadas de correos fraudulentos, que muy bien lo explicó la doctora Sanchís, nos pedían la información para actualizar y que si no en el término de 24 horas sus cuentas quedarán cerradas, congeladas, que nos pedían dar datos que no tenemos que dar por ninguna vía que no sea los canales seguros que conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hubo una época en que los servicios no estaban del todo respaldados
con, por ejemplo, sistemas de doble autenticación, que son los que comúnmente se están utilizando en este momento, clave dinámica, teclado virtual, el token, etcétera, ¿verdad? Entonces, había un mayor riesgo. Tal vez en esa época la tendencia jurisprudencial fue una tendencia bastante rígida hacia una responsabilidad objetiva, y los bancos tienen que reaccionar ante eso. Bueno, campañas informativas se dan, no de sus datos financieros a nadie por ningún sistema, ni por teléfono, ni por encuestas, ni por internet, únicamente a las vías, por las vías que son eminentemente seguras. Bueno, el problema de la información comienza a discutirse en algunos casos y comienza a decir, bueno, los bancos están, la tendencia más reciente, dando una información relativamente suficiente, han hecho campañas, en las páginas de ellos hay, por ejemplo, un acceso al reglamento de utilización de servicios de internet, cosa que a mí no me satisface, porque dar un clip, como suele suceder, acepto a preformularios, no cumple desde un punto de vista del derecho del consumidor necesariamente con un deber de información. Pero, en fin, se ha venido aceptando que es una información al menos suficiente, junto con campañas que se han venido dando para evitar este tipo de fraude. Queda, entonces, también la discusión sobre el régimen de responsabilidad del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrentemente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. ¿Ok? Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Una frase criticadísima, porque el concepto ajeno no es un concepto que se utilice jurídicamente para tratar de definir las causales eximentes de responsabilidad de la responsabilidad objetiva. Término ajeno, a alguien se le ocurrió por ahí, era ajeno a él la noción de responsabilidad objetiva, y con eso se ha creado un cierto tipo de discusión acerca de qué es lo que el legislador trató de decir. Bueno, algunos dicen se trata de falta de causalidad del daño con relación al hecho de consumo, a la relación de consumo. Otros dicen la posibilidad de eximentes tradicionales de la responsabilidad, como están en el caso de la Ley General de Administración Pública, fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Otros dicen, bueno, no, aquí al hablar de riesgo, inclusive los hechos de un tercero podrían causar responsabilidad. Bueno, ya el artículo tiene bastantes discusiones en cuanto a si, por ejemplo, se basa únicamente en la teoría del riesgo para imputar la responsabilidad, como en algunos casos se dice, o si por el contrario, de acuerdo a lo que dice buena parte de la doctrina de protección al consumidor, el criterio de la objetivización es más bien otro, y es el de quien recibe el beneficio de una actividad riesgosa y se enriquece con ella, también debe velar por las consecuencias negativas que esa actividad produce. O sea, es un hecho de que el que gana, paga, y el que no, simplemente puede tener a su favor un régimen más beneficioso de resarcimiento. Bueno, eso sí, tengo que ser claro que el 35 yo creo que nunca estuvo pensado específicamente para actividad financiera y para actividad bancaria, y que la sala, cuando comienza a desarrollar sus teorías de responsabilidad objetiva, se encuentra también con un dilema: la posibilidad de una mala fe por parte de los usuarios, y que igualmente podría haber estafas, como las estafas de seguro, por ejemplo, pero la estafa del consumidor de servicios de internet, en el sentido de montar un caso
de supuesto phishing, de supuesto fraude informático, y buscar resarcimientos constantemente a través más bien de actividades fraudulentas. La sala comienza entonces un poco a seguir unos lineamientos, pero bueno, el régimen de consumidor comienza a decirlo concretamente en varias resoluciones. Básicamente aquí hay varias, el voto 135 de 2011, el 545 del 2012 y el 15 del 327 del 2015, para citar algunos. Ahí están algunas referencias sobre ese punto. Entonces la sala ya tiene establecido casi que de manera inamovible el régimen de consumidor. ¿Y esto a qué la lleva? A decir, es responsabilidad objetiva. ¿Ok? Es responsabilidad objetiva. Y si aplicamos la responsabilidad objetiva, tiene un régimen jurídico. Pero, como vamos a ver, después abandona el régimen jurídico de la responsabilidad objetiva y sigue diciendo que es objetivo. No se ha aventurado todavía a decir no es objetiva, pero está vaciando con sus resoluciones y sus razonamientos el carácter objetivo de esta responsabilidad. ¿Y por qué es objetiva? Dice la sala, la responsabilidad bancaria. Bueno, cito algunos fragmentos, y disculpe, yo generalmente no acostumbro a citar tantos fragmentos de jurisprudencia, pero aquí sí lo quiero hacer para ir siguiendo un poco el pulso de esta tendencia. Bueno, dice, la actividad bancaria, en particular la custodia y administración de los fondos del público, está rodeada de una serie de mecanismos o servicios periféricos. Pensemos entonces todo lo que es pagar con tarjetas, etcétera, etcétera, transacciones electrónicas, que son ofrecidos a los clientes como un atractivo y se incorporan como facilidades anexas a la custodia y administración. Por sí misma, esa actividad genera un riesgo. Entonces, la sala está reconociendo que hay un riesgo en la actividad bancaria a través de estos mecanismos cibernéticos, y que se puede ver acrecentado con el uso de esos instrumentos o servicios. Tal es el caso de tarjetas de débito y crédito o del denominado Internet Banking o banca en línea. Ya lo están diciendo abiertamente, es una actividad riesgosa y la califican como actividad de riesgo. Ahora, que de ahí posteriormente, como se dijo, como dijo Alfonso, se llegue a decir que hay un riesgo aceptable y otro no, es un paso que va a la sala. Sí, bueno, hay un riesgo, pero hasta cierto punto el riesgo lo asume la entidad bancaria y después lo va a asumir el usuario. ¿Cuándo? Vamos a ver. En esa relación, la relación de consumo de estos productos, como se ha señalado en diversas oportunidades, resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva que prevé el Canon 35 de la Ley del Consumidor. Y ahí están esa serie de resoluciones que constantemente vienen haciendo esa afirmación. Bueno, que estar repitiendo una afirmación no significa necesariamente que al final de cuentas se vaya a aplicar lo que la afirmación dice, ni que se vaya a ser consecuente con lo que esa afirmación contiene. Ahora, si bien se configura como una responsabilidad objetiva, al prescindir de la culpa y del dolo, la atribución no opera de pleno derecho o en forma automática. En este orden, además de la acreditación de la conducta lesiva del agente, el esquema no está exento del deber de demostrar la existencia de la lesión y el nexo de causalidad y, por lo tanto, del criterio de imputación o riesgo. Bueno, aquí básicamente la sala comienza a montarse sobre la doctrina tradicional que dice, bueno, en la responsabilidad subjetiva tenemos un hecho, tenemos un daño, tenemos un nexo de causalidad entre ese hecho y daño, una causalidad adecuada, una causalidad jurídica, y eventualmente hay un criterio de imputación a otro sujeto distinto del que sufre el daño para que en ese sujeto nazca la obligación de resarcimiento. Y el criterio de imputación en la responsabilidad subjetiva es lisa y llanamente el dolo o la culpa. Y entonces dice, bueno, quien presenta una demanda por responsabilidad subjetiva tiene que demostrar el hecho lesivo, tiene que demostrar el daño, tiene que demostrar la causalidad y además el criterio de imputación subjetivo también lo tiene que acreditar. Entonces esa es la forma como
eventualmente comienza a funcionar la responsabilidad subjetiva. Y quien es demandado dice, bueno, puedo demostrar que el hecho no es imputable a mí, etcétera, etcétera, que no hay una relación de causal con el daño, o que no actué con dolo o culpa, por lo tanto no se me puede imputar esa responsabilidad para liberarse de ello. Pero en principio, mientras no la demuestren lo demás, el ente demandado o el sujeto demandado está pensando en la carga de la prueba de la parte accionante. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, cambia la situación. ¿Por qué? Porque de una parte necesito demostrar el hecho, necesito demostrar el daño y la causalidad, pero la imputación al responsable no es ni el dolo ni la culpa, sino que el legislador dice, bueno, en estos casos, prescindiendo del dolo o la culpa, la responsabilidad se le va a atribuir a usted, salvo que usted demuestre, por ejemplo, que no existe causalidad, ya que no se debe esa conducta, o la culpa de la víctima, lo que en el fondo para muchos es achacarle la causalidad a un comportamiento de la víctima. No es tanto la prestación del servicio o de bienes lo que produce el daño, sino la actuación de la víctima, que es culposa y genera el daño, con lo cual trasciende no solo la subjetividad de la parte accionante, sino que descarga la causalidad al comportamiento de la supuesta víctima. O en algunos casos también puede quien es demandado discutir si a él le son aplicables los criterios para objetivizar la responsabilidad. Por ejemplo, si hablamos de la relación del artículo 35, puede decir el demandado, no hay una relación de consumo. Aquí no hay una relación de consumo, y tenemos muchos casos en jurisprudencia donde se discute cuándo nace la relación de consumo, si antes de utilizar el bien o servicio, si desde la fase preliminar, etcétera. Por ejemplo, cuando uno entra a un centro comercial y apenas entra a un negocio para ver si compra o no compra y sufre un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y se ha venido a configurar toda una doctrina de qué es una relación de consumo. En este caso no hay ninguna duda que entre el usuario de Internet y los bancos existe una relación de consumo y nunca ha sido utilizado como un elemento exonerante de responsabilidad. Dentro de esta misma tendencia, esto es lo que ya venía explicando, se comienza a hablar de una carga de la prueba, y la teoría clásica hasta el momento en que surgen esas dos resoluciones que les he mencionado, dice que la carga probatoria favorece al consumidor. La parte actora se encuentra en una situación donde le resulta muy difícil, dice la sala, o prácticamente imposible comprobar alguno de los hechos o presupuestos esenciales para su pretensión, colocándole ante una posible indefensión. Bueno, sí, es decir, en esas situaciones realmente la parte perjudicada en la relación de consumo muchas veces no tiene la posibilidad de acreditar más que la existencia del daño, y sobre todo cuando empezamos a hablar de otro tipo de responsabilidades también, como puede ser la responsabilidad por productos elaborados, etcétera. Bueno, en este caso, ante esa dificultad de la parte, recibe un tratamiento más beneficioso para no producir indefensión. Sigue diciendo la sala, producto del anterior, y según lo ha indicado esta sala con anterioridad, se redistribuye el deber de demostración entre las partes litigantes, en donde el onus probandi, el deber probatorio, le corresponde a quien se encuentre en mejores condiciones para aportar la prueba del proceso. Y aquí ya la sala comienza a revolcarse el barro. Dos institutos diferentes. El instituto de facilidad probatoria, ¿sí?, demuestra quien tiene la mayor posibilidad o facultad de acreditar algún hecho, que es una técnica procesal que está en la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual y que está también incorporada actualmente en el Código Procesal Civil nuevo, que va a entrar el 18 de octubre del 2018, del 8 de octubre del 2018, que aplicará a responsabilidad objetiva o subjetiva, no importa, si no es un principio de facilidad probatoria,
Y otro aspecto diferente es la no necesidad de la parte accionante en responsabilidad objetiva de demostrar culpa o dolo, porque no es un elemento que constituye este tipo de responsabilidad. Entonces, si es algo que no constituye un elemento de la responsabilidad, no tengo por qué demostrar el dolo o la culpa. Simplemente el legislador ya dijo que no era necesario eso. Entonces aquí la sala comienza un poco a enredarse, comienza a enredarse en sus mecates. Ok, inmediatamente la sala, pese a lo que dice el artículo 35, sigue considerando la facilidad probatoria como un elemento relevante dentro de la responsabilidad de los entes bancarios. A favor de los bancos, ¿qué es lo que dice? En casos como el presente, era un caso de phishing que había generado lógicamente desviación de fondos hacia el exterior, hacia México. Se da la particularidad de que para el demandado la demostración de las causas eximentes presenta la misma complejidad. Entonces dice, al banco le resulta difícil, se pone a pensar la sala, le es difícil saber si yo como usuario le saqué una copia a la tarjeta dinámica y se la mandé a un familiar, mire, haceme una transacción en tal lado, esta es la clave dinámica, si se la di a la secretaria, si se la di a un colaborador, si la dejé mal puesta en un hotel y le sacaron una fotocopia a alguien que entró, una fotografía, que es tan fácil, ¿verdad? Ahora ni siquiera ahí tenemos que tener una cámara, con el celular una fotito y ya. Más al banco no sabe por qué. Que conste, eso no quiere decir que el consumidor, el usuario también lo sepa, que sepa por qué. Porque puede ser, que en algunos casos que existan ya situaciones más avanzadas de fraude informático que superan las barreras que están poniendo los servicios ahora. Es decir, puede ser que a través, bueno, son 50 números en la clave dinámica que tenemos, a través de un malware puede ser que el uso durante cierto tiempo de la tarjeta le pueda dar a quienes han metido un troyano, un malware, la posibilidad de tener ya un mapeo de una tarjeta dinámica. Y eso ha pasado en otros países. Entonces, los avances tecnológicos se dan en un sentido y en otro, se dan para proteger, y está bueno que sean mecanismos de seguridad, pero igual van avanzando los mecanismos para violar los sistemas de protección. Bueno, pero aquí la sala comienza a decir, bueno, pobrecitos los bancos, vamos a entender esas razones. Efectivamente, les va a ser muy difícil demostrar si hubo un uso inadecuado de claves y de sistemas de seguridad, si los prestaron o no los prestaron, lo facilitaron o no lo facilitaron. Y entonces, lo que por ley era una responsabilidad objetiva, comienza a empatarse en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, en este caso, ante la misma complejidad de demostrar las causas eximentes, ¿qué es lo que pasa? Podría ser que se haya entregado la clave a un tercero, requeriría verificar, entre otros actos, un comportamiento en el ámbito personal del autor, el cual es difícil, el cual es ajeno, el cual no le puedo llegar muy fácilmente. Entonces, también resultan aplicables los criterios de facilidad probatoria que le estaba dando yo a la parte actora. Y repito, el tema de la responsabilidad objetiva no es un tema de facilidad probatoria, es un tema de inexistencia del elemento del dolo o de la culpa como vínculo de atribución de responsabilidad. Entonces, comenzamos a mezclar el plano probatorio con el plano sustantivo. Bueno, entonces, pese a que la ley no diga, entonces al banco también hay que empezar a tomar en cuenta esa especie de dificultad probatoria que se dice que tiene, para ver cómo lo exonero. Bueno, entonces, si está empatado el partido, si hay que tomar la facilidad probatoria a favor del actor, pero al mismo tiempo hay que tomarlo a favor del banco, lo cual podría ser una contradicción de términos en sí misma. ¿Qué pasa? Bueno, dice la sala, es por lo anterior que las probanzas deben ser valoradas considerando el acceso a las fuentes probatorias por las partes, cuyo análisis ha de abarcar necesariamente y en aplicación de las reglas de la sana crítica racional, la existencia de elementos que eventualmente contraigan la presunción de buena fe que le asiste al actor respecto de sus pretensiones, y considerando
la dificultad ya comentada de demostrar ciertos hechos constitutivos de su pretensión. Ya comenzamos también a meter otro aspecto dentro de lo que es la responsabilidad objetiva, que no es de responsabilidad objetiva, y comienzan a hablar de una presunción de buena fe, cuando en ningún momento consumidor ni la Ley General de Administración Pública se fundan en una presunción de buena fe. Al límite lo que van a tener como eximente es la prueba de la culpa de la parte, pero no del criterio de buena fe, que son conceptos absolutamente diferentes, aunque en algunos casos pueden haber convergencia de ambos. Entonces, ya aquí como que la receta de la responsabilidad objetiva está tomando otros matices diferentes. La sala dice, bueno, se ha cumplido el deber de información en la faceta aquella de la información que ya hemos dicho, porque las partes alegan, no, es que a mí nunca me informaron de los peligros, nunca me informaron de cuál de las medidas es mejor, inclusive hay bancos que tienen dos y yo no sé, yo que soy consumidor informado, yo no sé cuál de las dos es mejor, si la una o la otra, etcétera, etcétera. Entonces, la sala dice, bueno, no, basta que el sistema, o sea, el portal, etcétera, etcétera, advierte el riesgo, y también en algunas ocasiones la sala ha dicho que se remita la lectura del reglamento, a lo que solo se le debe dar el clic aceptando. Ya les digo, desde el punto de vista más estricto de consumidor, en otros lugares la simple aceptación de clausulado no necesariamente significa un deber de información pleno. Y también dice que, por otro lado, se ha informado masivamente sobre los riesgos que existen y no da la información de claves o tarjetas dinámicas a sitios o contactos que no son oficiales. Y muchas veces lo que más ignora la parte es que donde se lo están pidiendo no era oficial, porque precisamente parecía todo un sitio oficial. En algunos casos es cierto, como decía doña Carolina Sánchez, que hay errores evidentes de la página, faltas de ortografía tremendas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la persona usuaria es una persona que también tiene defectos gruesos de ortografía? Y que para peores son, como en la mayoría de los casos, de los que nacimos antes del 80 y que somos casi que implantados artificialmente a todo un sistema que para otros es el sistema natural. Es decir, personas que todavía le cuestan desarrollar destrezas y habilidades en el mundo cibernético para manejarse en estos casos. Y un dato interesante es que en muchas ocasiones los perjudicados en estos casos son personas de una cierta edad. Son personas que superan por un buen poco los 40, 50 años. Y entonces, la dificultad real de la brecha digital, de la brecha informática existe. Bueno, la sala también comienza a decir un dato que es interesante. Pese a todo lo que ha dicho, sigue diciendo las entidades bancarias están obligadas a garantizar la seguridad de las operaciones realizadas, ya sea en ventanilla o en cualquier otro medio puesto a disposición de los clientes, la cual debe abarcar necesariamente el uso de todos los mecanismos a su disposición que le permitan contar con un mayor grado de certeza. En algunos países, yo me acuerdo de una situación que se dio hace mucho tiempo, en el 66 en Italia, lo recuerdo de un libro, no fue que lo viví, ¿verdad? No, nada más, por si acaso. Hay una inundación del Arno, el río que atraviesa Florencia, jamás vista, nunca reportada, todavía después de ese año no se ha dado ninguna inundación de esa magnitud, y produjo la inundación de muchas entidades bancarias que tenían bóvedas subterráneas, etcétera, etcétera, con cajas de seguridad, que tenían muchos tesoros desguardados, y lógicamente hubo enormes pérdidas. Y las entidades bancarias se trataban de excusar con el criterio de fuerza mayor.
Jamás, es medir un evento efectivamente extraordinario. Desde esa época la jurisprudencia en Italia comenzó a decir que era un caso de un deber de seguridad objetivo el que tienen las entidades bancarias, de que tienen que responder aún en caso de fuerza mayor. Bueno, nosotros no llegamos a ese límite. Si decimos que es responsabilidad por el artículo 35, tenemos que decir que es un eximente el que el hecho sea ajeno. Y la interpretación de esa palabra ajena es la que nos tiene que llevar a una solución. Y mientras la sala sigue empecinada en decir que es responsabilidad objetiva, la solución sería únicamente por fuerza mayor, caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero. Nada más. Bueno, la sala dice sí, es una obligación de la entidad bancaria garantizar la seguridad de las operaciones, pero la atenúa porque dice que esa obligación debe abarcar necesariamente el uso de todos aquellos mecanismos a su disposición que le permitan contar con un mayor grado de certeza en cuanto a la identificación de las personas quienes estén facultadas para realizar transacciones electrónicas. Dicho de otra manera, utilizando otra clasificación también criticable, lo reconozco, de las obligaciones, califica la obligación de las entidades bancarias como una obligación de medios y no como una obligación de resultados. Esto significa que únicamente tiene que tomar los medios que se estimen adecuados, en este caso, los que esté a su disposición, y eso lo exonera de responsabilidad al ente bancario. Es el riesgo medio. Y aquí estamos en un nivel diferente a la responsabilidad objetiva. Ese nivel medio podría significar que los mecanismos que tengo hoy a mi alcance sean estos, pero que los ataques cibernéticos superen esos mecanismos y de buena manera, con creces, y que ya el banco no responde pese a que los mecanismos cibernéticos que nos atacan son superiores porque tiene los instrumentos que tenía a su alcance en este momento. Entonces el criterio de responsabilidad del 35, que se basa no tanto en el peligro, sino también en el hecho de que quien recibe riqueza debe pagar por los hechos dañinos que su actividad pueda producir, debe responder. Ya no es así en la jurisprudencia de la sala. Entonces basta con que se tomen criterios medios, los mecanismos necesarios o a su disposición para controlar el acceso. Bueno, claro, las discusiones se han suscitado sobre todo cuando hablamos de tener tarjeta virtual, tarjeta dinámica, teclado virtual, el token. Pero ¿qué pasa cuando vienen ataques diferentes? Como el malware, los troyanos, que pueden ingresar hasta las mismas entidades bancarias, no solo al usuario. Aquí también el banco no está exento, no es 100% seguro de no sufrir ataques de ese tipo. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, tarjetas de crédito son clonadas sin saber cómo? Ya hay sistemas de clonación que no es necesario pasar ni siquiera la banda. Están clonando chips. Y comienzan a darse siempre evolución de ataques o violación cibernética. Ahora nos estábamos viendo otros tipos hasta por WhatsApp. Entonces, para poder obtener información, etcétera, etcétera. Bueno, la sala comienza a tener entonces esta dirección de que cuando el ente bancario ha tenido medios como la tarjeta dinámica, como el token, como el escritorio virtual, en principio ha puesto a disposición del usuario algo que es seguro, lo cual no es cierto. Podría ser en muchos casos muy seguro, pero la seguridad también va evolucionando. Se habla entonces de eximentes de responsabilidad, de adopción de medidas suficientes y razonables adoptadas por la entidad para la reducción del riesgo, no para la eliminación, la reducción, dice la sala, lo cual aleja también esta posición del concepto de responsabilidad objetiva.
Y también habla de un funcionamiento adecuado del servicio, o sea, cuando el banco trata de acreditar que su funcionamiento fue adecuado, es suficiente. Ya una crítica que viene más que todo de aspecto probatorio, no de concepto, es cómo se demuestra eso si no es con el propio encargado de seguridad del banco, quien viene a decir que su sistema está bien, que no hubo ningún tipo de violación. ¿Okay? Entonces, eso para la jurisdicción ha venido a ser suficiente, y que tiene la parte contraria una casi nula posibilidad de rebatir las apreciaciones del espectro del mismo banco, porque de ninguna manera se le va a dejar a nadie que entre a los sistemas de seguridad para ver si están funcionando bien o no en un banco. Entonces, el aspecto probatorio también se le pone cuesta arriba al usuario. Se presume, en este caso, y hay una presunción, más bien aquí en contra del consumidor, de que no mantuvo la confidencialidad de las claves y mecanismos de seguridad. Para ser sincero, en algunos casos también el consumidor lo dijo expresamente. Mire, yo entré, vi una página, me pareció muy bonita, tenía que poner las claves y todo, porque si no al día siguiente no podía pagar ni hacer mis transacciones, y yo las incorporé. Al día siguiente ya no había plata. Bueno, tampoco es que se daban como se dice, a veces el vaciar la cuenta de un solo momento, sino que paulatinamente se fueron haciendo transacciones un día sí, otro no, para poder tener un poco al consumidor engañado de cuál era su situación. Bueno, entonces ese deber del cliente se supone que no se cumplió cuando el banco dice que se accedió a la cuenta utilizando los números de la clave dinámica o utilizando el mecanismo de verificación. Y se habla de la verificación, el número de cuenta y la utilización del mecanismo accesorio para poder verificar. La sala entonces dice, hay una presunción y una culpa de la víctima, y aunque no lo quiera decir, sí está presumiendo la sala que es la víctima la que, con su ignorancia, con su poca capacidad, con ser una persona de más anterior de los 80, que nació mucho antes de los 80, etcétera, etcétera, no importa, eso no importa. Tenía que ser una persona que tenía que tener el 100% de cuidado, y como objetivamente hubo una violación, presumo que no lo tuvo. Y aquí me pregunto, ¿cuál es la inversión de la carga de la prueba? Ya para ir terminando, siguen estas resoluciones hablando de culpa de la víctima por dar datos los datos a páginas falsas. También aquí hay otro caso de culpa de la víctima por caer en el engaño. Entonces, la sala dice, no, la víctima tuvo la culpa, etcétera, etcétera. Lo interesante es que en algunos casos termina exonerando de costas a la víctima, a la cual le había dicho que había incurrido en culpa, y la exonera diciendo que no tiene culpa. Nótese que luego del análisis de las probanzas, en uno de los dos casos que les apunto, y evacuadas, y aportadas y evacuadas las probanzas, que se determina, o sea, luego de ese análisis probatorio, se determina que el señor Barrientos ingresó a una página que intentó duplicar la del banco, y no al sitio web oficial de la entidad, como creyó en todo momento y afirmó en su demanda. Bueno, de buena fe hasta lo dice, bueno, si yo entré a una página que parecía real. Es precisamente ese el fin que persiguen las páginas que se catalogan como farming: hacer incurrir en error y obtener datos personales sensibles y claves de la víctima, según lo explicó el testigo perito, que era el de seguridad del propio banco. Por consiguiente, es hasta la culminación de la etapa probatoria, o sea, no solo cuando se sufrió el daño, no solo en la etapa administrativa, sino es hasta cuando ya se reciben las pruebas, que se da cuenta el pobre consumidor que sufrió una estafa por internet. Hasta la culminación de la etapa probatoria de la comparecencia del señor Lehman, que se da cuenta la parte actora pudo empezar a asimilar lo acontecido, y que fue posible determinar finalmente que los hechos se enmarcan
el eximente de culpa de la víctima. O sea, ni él se dio cuenta que tenía culpa, ni la sala sabía que tenía culpa, fue hasta después. Y entonces, bueno, no tuvo culpa, pero sí es culpa, y como no tuvo culpa, lo exonero de responsabilidad. Ya para concluir, bueno, en este caso, yo creo que si quitamos en realidad la carátula, bien o mal, que ya ese es otro punto, si está bien o está mal, por todos los riesgos económicos que tiene, la sala tendría que tomar una posición diferente y decir, mire, cuando la ley de protección del consumidor, el artículo 35, dice que es causa eximente cuando el hecho es ajeno a la empresa o al empresario, no es que sea una responsabilidad objetiva, como la conocemos tradicionalmente, sino que ese concepto de hecho ajeno podría embarcar situaciones como, por ejemplo, el cumplimiento de una seguridad o de medios de seguridad aceptables para decir, como se ha dicho por algún lado, que el riesgo no es todo el que se indemniza, sino únicamente un riesgo razonable. Entonces, hasta donde una entidad bancaria toma ciertas previsiones, el riesgo es aceptable y de ahí en adelante, si pasa algo, es responsabilidad del consumidor. Esta tendencia tiene básicamente 3, 4 sentencias en la sala, que viene así. Ha habido un cambio también de integrantes de la sala. El último magistrado todavía no ha decidido el fondo del asunto con los demás, pero ya en cualquier cosa, lo peor que se podría vislumbrar para un cambio de actitud de la sala sería un 4-1 con un voto salvado, si es que no va a llegar un 5-0, siguiendo la tesis que atenúa la responsabilidad de los bancos y que, en mi concepto, hacen que la responsabilidad, pese a tratar de aplicar el 45, no es responsabilidad objetiva en el lato desarrollo de este tema. Bueno, muchas gracias.